Buenas, Comisión 2021. En esta breve exposición, lo que vamos a ver es cómo han de continuar con el cursado, sobre todo enfocándonos en el requerimiento, que es, o que lo constituye, mejor dicho, la finalización de la propuesta de investigación. Es decir, a ver, ustedes hasta aquí, después de haber rendido el primer parcial o el primer recuperatorio y de haber trabajado con los dos trabajos prácticos que constituía lo que se conoce como la parte inicial de la propuesta de investigación, estamos en condiciones de terminarlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo lo van a hacer. Antes que nada, quería hacerle una aclaración. Aquí, conjuntamente con el profesor Lizondo, lo que hemos buscado es tratar de ayudarlos a la mayoría, por eso en relación a las propuestas de investigación y sobre todo pensando en el primer parcial. Por eso es que ustedes habrán advertido que los trabajos prácticos, los dos trabajos prácticos, tenían un puntaje, que eran 2 puntos, 1 punto por cada trabajo práctico. Bueno, ahora, y eso sirvió y mucho, ya que muchos de esos compañeros aprobaron el primer parcial con estos 2 puntos adicionales, es decir, la nota estaba formada por la nota del cuestionario más los 2 puntos de los trabajos prácticos. ¿Cómo continuamos a partir de ahora? Bueno, en relación al trabajo práctico, como yo les decía, y eso lo dijimos desde la clase inaugural, constituye un requisito para poder rendir ambos parciales. Bueno, en esta segunda instancia, la propuesta de investigación es un requisito, sigue siendo un requisito. Es un requisito indispensable que esté aprobado, cuya taxonomía lo vamos a ver a continuación. Pero, a diferencia del primer parcial, no va a tener un puntaje. Es decir, la calificación de la propuesta de investigación será aprobado, desaprobado, rehacer. Entonces, es decir, que en el segundo parcial, ustedes cuando vayan a rendir el cuestionario, previa calificación y evaluación y aprobación por parte del cuerpo docente, ustedes se van a encontrar con un cuestionario cuyo puntaje va a ser de 0 a 10. Es decir, de 0 a 10 sin necesidad de estar trabajando con puntos adicionales. Entonces, ahora, bueno, si ha quedado claro esto, vamos a ir a ver cómo van a finalizar su propuesta de investigación y cómo el campus se va a adaptar a través de la actividad número 9, cómo se va a adaptar para que ustedes puedan volcar su propuesta de investigación. Entonces vamos a ir directamente al campus. Como ustedes podrán ver, yo aquí tengo el aula virtual, donde nosotros veníamos trabajando, y ahora va a estar habilitado una actividad, la actividad número 9, donde ustedes van a finalizar el diseño de su investigación. Esta actividad va a trabajar tanto para los trabajos de manera grupal, como así también para las propuestas de tipo individuales. Entonces, vamos a situarnos en la actividad número 9, que ya se encuentra habilitada. Entonces, ustedes hasta ahora, ¿qué es lo que han venido haciendo? ¿Qué es lo que han plasmado
a través de la actividad de los trabajos prácticos 1 y 2. Bueno, en el trabajo práctico 1, ustedes han diseñado su propuesta o han empezado a bosquejar su propuesta de investigación, incorporando un título, una introducción, un marco contextual que no es un marco teórico. Recordemos que el marco contextual me permite contextualizar la problemática, es decir, delimitar la problemática. Habíamos dicho que esa delimitación podía ser de manera temporal, cuando yo especificaba a partir de qué periodo de tiempo iba a trabajar, se iba a centrar mi investigación. Podía ser de tipo espacial, es decir, yo indicaba dónde se realizaba mi propuesta de investigación, si era en San Miguel de Tucumán, si era en Alderetes, si era dentro del ámbito de la UNT. Después, ustedes en el trabajo práctico, han realizado el planteamiento del problema de investigación con los elementos constitutivos, como ser, por ejemplo, los objetivos. Recordemos que los objetivos eran lo que yo pretendo alcanzar cuando mi investigación finalice. Las preguntas de investigación, que era lo que yo quería investigar expresado como preguntas. Después habíamos visto también que el otro elemento constitutivo era la justificación, es decir, la relevancia social, política, jurídica que podía llegar a tener mi investigación, como así también los conceptos de viabilidad y las consecuencias de la investigación. Cuando hablábamos de consecuencias de la investigación, nos estábamos refiriéndonos a, de manera explícita, indicar cuáles son todos esos factores de tipo ético o estéticos que podían de alguna manera llegar a conspirar contra nuestra investigación. Y eso era el trabajo práctico número 1, es decir, título, introducción, marco contextual, y después era el planteamiento de problema con todos sus elementos. El trabajo práctico número 2 tenía que ver con el sustento teórico o académico que tenía mi investigación. Y eso era lo que se conocía como el marco teórico. Y habíamos hablado sobre el marco teórico, que era muy importante, ya que de alguna manera me permitía respaldar académicamente, teóricamente, mi propuesta de investigación. Y habíamos dicho que la forma de redactarlo tenía que ser una forma coherente, donde yo de alguna manera debía, utilizando, por ejemplo, ciertos estándares, como son, por ejemplo, las normas APA, debía citar adecuadamente la referencia. En este caso, los autores e indicar en la bibliografía si la referencia de manera completa, ¿no? en la bibliografía, si estábamos hablando de una ponencia, de un libro, de una revista, de un artículo, etcétera, etcétera. Y para eso estaban las normas APA que nos decían cómo debíamos nosotros citar. Bien, eso era, hasta ahí habíamos llegado antes de o con miras al primer parcial o al primer recuperatorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ustedes van a retomar su propuesta de investigación, y esto es válido tanto para grupos como para los que trabajan con modalidad individual. Y vamos a respetar esta taxonomía. Vamos a poner título, introducción, marco contextual, después va a ir al marco teórico, después vamos a indicar un apartado que diga diseño teórico, y dentro de ese apartado denominado diseño teórico irá el planteamiento de problemas de investigación con todos los elementos. Ahora, a partir de esta clase, que trata de ser como una especie de
de guía, de tutorial, llamémosle así, ustedes van a continuar con su propuesta de investigación. ¿Y qué es lo que vendría a continuación? Bueno, vendría la formulación de hipótesis. Y después vendría el diseño metodológico, el cronograma de tareas, los agradecimientos respectivos, ya que como yo siempre vengo manifestando, en la investigación lo que siempre tenemos que recordar es que debemos ser agradecidos. Agradecidos entre ustedes, agradecido al profe Elizondo, ¿no? al cuerpo académico o alguien dentro de lo que es el ámbito de la Facultad de Derecho, algún docente que de manera complementaria los pueda guiar en el esbozo de su propuesta de investigación. Entonces, esta va a ser la taxonomía que tendrá mi propuesta de investigación cuando esté finalizada. Ustedes cuando finalicen su propuesta de investigación deben entregarlo en ya sea un apartado que se denominará envío de proyecto grupal para los que trabajan en grupos y para los que trabajan de manera individual en este apartado denominado entrega propuesta individual. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando yo vaya a presentar mi propuesta de investigación, tiene que ser la propuesta de investigación o el proyecto de investigación completo. Es decir, que ustedes no es que ahora van a entregar la segunda parte diciendo formulación de hipótesis, diseño metodológico, cronograma, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ustedes van a retomar lo que vienen haciendo y lo van a adaptar para que cumpla con esta taxonomía de trabajo. Bien, en relación a la formulación de hipótesis. Si nosotros hemos hecho bien las cosas en el diseño, en la parte inicial, en nuestro planteamiento de problema, y tal como yo lo he manifestado en la clase de formulación de hipótesis, vamos a ver que si está bien hecho, bien elaboradas las preguntas de investigación, las hipótesis no son otra cosa que las respuestas a la pregunta de investigación. El diseño metodológico, ya vamos a ver mediante un ejemplo. En relación al diseño metodológico, el diseño metodológico me permite especificar de manera clara cómo voy a materializar cada uno de los objetivos que yo me he planteado en mi problema de investigación. Es decir, cómo lo voy a llevar a la práctica, cómo lo voy a materializar. Y está muy estrechamente relacionado con los objetivos. Por ejemplo, si los objetivos fueran determinar el nivel de conocimiento que ciertos sectores de la población tienen en relación a la normativa vigente, yo tendré que indicar cómo lo voy a plasmar. Bueno, una de las formas más utilizadas para poder materializar el de determinar el nivel de conocimiento es a través de una encuesta. Entonces yo tendré que decir en mi diseño metodológico que mi metodología a utilizar se corresponderá con un diseño de tipo cuantitativo, ya que haré uso de una técnica de recolección de datos, es decir, a través de una herramienta típicamente cuantitativa, como es, por ejemplo, la utilización de una encuesta. Si, por ejemplo, mi objetivo fuera realizar análisis de tipo jurisprudencial, bueno, yo tendré que repasar lo que está indicado en la actividad número 2, en los
paradigmas de investigación, es indicar qué método, ¿no?, propio del derecho voy a utilizar para poder realizar una argumentación de tipo efectiva. Es decir, yo tendré que hacer referencia a el método gramatical, el método histórico o algún derivado del método de la exegesis. Si, por el contrario, mi objetivo está más relacionado, por ejemplo, con determinar el nivel de eficiencia o el grado de celeridad con la cual ciertas causas están siendo atendidas, o el nivel de eficiencia, por ejemplo, en relación a la contención de víctimas, por ejemplo, supongamos de algún centro de contención de víctimas. Bueno, ahí es muy probable que yo tenga una orientación más de tipo cualitativa. Por ejemplo, podré utilizar técnicas que están indicadas en la actividad número 8, que es la actividad que está relacionado con todo lo que es la investigación de tipo cualitativa y las distintas técnicas de recolección de datos de tipo cualitativa. Por ejemplo, podría hacer referencia a técnicas como la observación, técnicas como la entrevista. Por ejemplo, si yo necesito acceder a analizar expedientes, bueno, ahí tendré que utilizar una técnica que es el análisis documental, que es una técnica propiamente de tipo cualitativa. Entonces, en el diseño metodológico, yo tengo que decir cuáles son mis paradigmas de investigación que sustentan la materialización de cada uno de mis objetivos. Después, en cronograma de tareas, simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, proponer una secuencia de trabajos. Después, finalmente, viene la parte de agradecimientos y finalmente tenemos la bibliografía utilizada. En la bibliografía utilizada, nosotros vamos a indicar todas las referencias, o debe estar en la bibliografía utilizada, todas las referencias de los autores, de las fuentes primarias que yo he consultado en mi marco teórico, como así también otras fuentes que yo haya utilizado a lo largo de mi propuesta de investigación. Por ejemplo, supongamos en la parte de diseño metodológico, yo puedo hacer referencia a una técnica específica, por ejemplo, análisis documental, a partir de la obra de Hernández Sampieri. Entonces tendré que indicar Hernández Sampieri en ese caso. Dicho esto, ustedes además van a disponer de una guía donde, bueno, está la explicación de cada uno de estos elementos constitutivos. Título, introducción, el marco contextual, marco teórico, la parte de diseño teórico, etcétera, etcétera. Bien, además, de manera complementaria, y eso es lo que vamos a ver ahora, ustedes tienen, desde que eso ustedes ya lo saben, lo tienen a partir del planteamiento de problemas, es decir, a partir de la actividad número 3, ustedes tienen un proyecto de sus compañeros de años anteriores que de alguna manera nos permite tener una referencia. Les aclaro que esto no significa de que la propuesta de investigación de grooming está libre de correcciones, ¿no? De hecho, hay muchas observaciones que se le pueden hacer y muchas mejoras, como así también los proyectos que ustedes presenten, si bien van a tener un grado de terminación lo más cerca a cumplir con nuestros estándares, bueno, eso no quiere decir que en un futuro no se los pueda modificar, no se los pueda mejorar. Bueno, yo lo que les quería mostrar
Ellos, bueno, realizan la introducción, el marco contextual, el marco teórico, citando adecuadamente. Fíjense en que cada párrafo o grupos de párrafos tienen sus citas adecuadas y eso es muy importante. Y a su vez, esto tiene que estar relacionado o tiene que estar, mejor dicho, descrito de manera completa en la bibliografía. Eso está indicado en la clase de marco teórico. Bueno, después de plantear entonces, tenemos el título, la introducción, marco contextual, por supuesto, no se olviden de indicar la constitución de los grupos. Tenemos el marco teórico. Lo que viene a continuación es la parte de diseño teórico. ¿No? Diseño teórico, fíjense, tenemos el planteamiento del problema, tenemos los objetivos, tenemos las preguntas, tenemos la justificación, tenemos el concepto de viabilidad y tenemos haciendo referencia a las posibles consecuencias de investigación. No se prevén mayores consecuencias debido a que el equipo de investigación se manejará con cautela y respeto en todo el desarrollo de la problemática. Bueno, y después viene lo que ustedes ya deberían a partir de ahora empezar a trabajar, que es la formulación de hipótesis. Entonces lo que van a hacer es, respetando la taxonomía que está indicada, después de poner el planteamiento problema, es decir, iría título, introducción, marco contextual, marco teórico, diseño teórico. Dentro de diseño teórico va el planteamiento de problema y a continuación, a la misma altura del planteamiento de problema, va la formulación de hipótesis. Y fíjense, yo les decía que las hipótesis están muy estrechamente relacionadas con las preguntas de investigación. Si yo he hecho bien las preguntas, las hipótesis son las respuestas, es decir, expresar de manera afirmativa las relaciones de entre dos o más conceptos que yo expreso como preguntas de investigación. Nada más que las hipótesis las establecemos como una oración de tipo afirmativa. Por ejemplo, veamos. Si yo digo, la pregunta de investigación es ¿cómo inciden las disposiciones normativas en la aplicabilidad de las mismas para prevenir o sancionar el delito de grooming? La hipótesis respectiva podría ser esta. La actual ley de grooming en Argentina carece de mecanismos, o podría ser todo lo contrario, que permiten la aplicabilidad eficaz en la prevención y protección de la integridad física de los menores. Aquí, en este caso, sus compañeros de años anteriores, ellos están seguros, ¿no? Pero no es un hecho. Esto lo establecen de manera afirmativa, pero recordemos que la hipótesis, ¿no?, es una explicación tentativa en forma de oración, pero que está sujeto a una comprobación empírica. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes después van a necesitar, una vez cuando su proyecto esté finalizado, van a tener que de alguna manera, lo van a necesitar probar. Van a tener que salir a la calle y, bueno, utilizando la técnica que ustedes van a describir en el diseño metodológico, bueno, lo tendrán que comprobar. Comprobar si esta ley cumple o no con, digamos, los beneficios en cuanto a la prevención y protección. En este caso, ellos asumen de que carece de los mecanismos necesarios en relación a su aplicabilidad. Sí, fíjense, si mi pregunta de investigación es ¿cómo influye el conocimiento que tiene la sociedad respecto a la problemática de grooming? La hipótesis por la cual sus compañeros se deciden es argumentar, o mejor dicho, afirmar,
que la sociedad actual. Por supuesto, después habrá que ver qué se entiende por sociedad actual. Ellos indican que la sociedad carece de conocimientos suficientes respecto de la problemática. Es decir, toman una postura y esa postura, por eso es que es siempre a través de una afirmación, de una oración, nunca como pregunta. Cuando hablamos de preguntas, para eso están las preguntas de investigación. Las hipótesis no se establecen como preguntas, son respuestas a mis preguntas de investigación. Ellos asumen de que la sociedad no tiene conocimientos suficientes. Entonces, como yo dije, como vengo diciendo al comenzar esta exposición, ellos después, por ejemplo, a través de una encuesta, ellos determinarán si ciertos sectores de la población, bueno, poseen o no conocimiento en relación a la ley de grooming. Y así con respecto a mis otras preguntas de investigación. Por ejemplo, fíjense en esta pregunta, ¿cómo se vincula el accionar policial federal en la prevención y reducción de casos por delitos de grooming? Bueno, aquí, por ejemplo, ellos podrían decidir o ellos podrían afirmar que la policía federal o el accionar policial federal no cuenta con los medios o recursos necesarios tendientes a la prevención y reducción de casos por delitos de grooming. O podría ser todo lo contrario. En esta pregunta, fíjense en cómo influyen los medios de comunicación en la comisión de delitos de grooming. La hipótesis que ellos establecen es: los medios de comunicación tienen una influencia negativa, contribuyendo a la frecuencia de la comisión de este delito. Después tendrán que comprobarlo. El diseño metodológico a mí me permite especificar de manera clara cómo lo voy a comprobar, qué voy a utilizar. Y está muy estrechamente relacionado con mis objetivos. Después entramos a la parte de diseño metodológico. En el diseño metodológico, ellos están indicando que van a trabajar con un método multimodal, es decir, combinando lo mejor de los mundos, tanto del enfoque positivista como del enfoque de tipo interpretativo o cualitativo, es decir, mediante una combinación de ambos. Ellos indican, además, que bueno, han de trabajar con una guía de entrevistas dirigidas a profesionales relacionados con el problema objeto de nuestra investigación. Entre ellos tenemos jueces, abogados, médicos, psicólogos. Ellos indican además que van a trabajar, por ejemplo, con esta técnica que es la observación participante. Es una técnica de recolección directa y es quizás la más utilizada dentro de lo que es el abordaje de tipo cualitativo. Además, se recurrirá a la observación participante, que permite insertarse en el contexto o ambiente vital, por ejemplo, de los niños y adolescentes involucrados en el programa de investigación. Es decir, el diseño metodológico, les vuelvo a repetir, está muy relacionado con el logro de los objetivos. Y ustedes no solo tendrían que indicar qué paradigma o cuáles son los paradigmas sobre los cuales se sustenta, sino también indicar cuáles son las técnicas de recolección para cada uno de mis objetivos. Es decir, debe dar respuesta el diseño metodológico a la materialización de mis objetivos. Y van a ver que todo está relacionado. Los objetivos, las preguntas de investigación y la formulación de hipótesis están directamente relacionados. Y después viene lo que yo les decía, que es el cronograma de tareas. El cronograma de tareas es simplemente se
se toma aquí en este caso como en forma de 2 años, haciendo referencia a cuáles son las actividades típicas que una vez que su proyecto de investigación esté aprobado, bueno, cómo se va a materializar. Por ejemplo, en los proyectos de investigación que tenemos en el Consejo de Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, eso se lo conoce como CIUM, Consejo de Investigadores de la UNT, como mínimo un proyecto de investigación tiene 2 años. Por ejemplo, podríamos indicar que en el año 1 vamos a realizar la revisión de la literatura, la legislación vinculada con la problemática, recolección de datos secundarios, el diseño de los instrumentos de recolección de datos, encuestas estructuradas, etc. Ellos además, fíjense, están indicando, ¿sí?, de que no solo el acceso a información complementaria, sino también ellos indican qué técnica van a utilizar, como por ejemplo las entrevistas a funcionarios, docentes, legisladores, y suele finalizar en el año 1 con lo que es lo más difícil de una propuesta de investigación, y que es la ejecución, en este caso, por ejemplo, del trabajo de campo, en este caso, las encuestas, las entrevistas. Y el año 2 es todo lo que tiene que ver con el procesamiento y la interpretación de encuestas, entrevistas y la difusión a través de los medios académicos, por ejemplo, seminarios, congresos, podría ser, si hubieran sido las clases presenciales, podrían haber habido exposición en las clases de nuestra asignatura, publicaciones en revistas, exposiciones, por ejemplo, de artículos científicos en congresos, eso se los conoce como ponencias. Y después viene la parte de agradecimientos y finalmente está la bibliografía. La bibliografía, les vuelvo a repetir, debe cada una de las referencias completas, cada una de mis referencias que yo he indicado en mi marco teórico tiene que estar desglosado de manera completa en la sección llamada bibliografía. Bueno, esto es lo que ustedes deberían finalizar. Por supuesto, estamos hablando esto a modo de ejemplo. En este caso, el tema de grooming. No es un proyecto susceptible a falla. De hecho, por ahí hay partes que están incompleto. Esto yo lo único que quiero es que simplemente tengan un punto de partida, que constituya un punto de partida. Ustedes los pueden completar a partir de sus propuestas de investigación. Una vez que tanto los alumnos que trabajen de manera grupal o individual se hayan reunido, debatido entre ustedes a partir de la taxonomía requerida, de la taxonomía exigida, ustedes van a tener 2 apartados. Este apartado es envío proyecto grupal, es para los grupos. Entrega propuesta individual es para la modalidad individual. Entonces, si han optado por la modalidad grupal y concluyeron su propuesta de investigación, un integrante del grupo de que el proyecto debe ser entregado de manera completa, ustedes lo van a compilar y preferentemente lo van a entregar en un archivo PDF. Y yo digo preferentemente porque el hecho de que esté en un formato PDF asegura de que el documento que ustedes han entregado no ha sido modificado. Bueno, ustedes a partir del jueves 21, o sea, desde mañana, hasta el jueves 4 de noviembre tienen plazo para entregarlo. Solo puede ser entregado una sola vez. Vamos a envío del proyecto grupal
Y aquí ustedes van a tener la posibilidad, bueno, esto es yo como soy profesor, a mí me parece, por ejemplo, de que actualmente todavía no está mostrado, esto ya va a ser habilitado, grupos son 33, tenemos la fecha de entrega, tiempo restante, y yo podré ver, si hago un clic aquí en ver todos los envíos, bueno, voy a poder ver todos los trabajos que han sido enviados. Y la calificación respectiva. La calificación podrá ser aprobado, desaprobado o rehacer. Bien, y lo mismo sucede con la modalidad de tipo individual. Vamos a volver para terminar ya nuestra sección. Y aquí está también la entrega en el caso de que la propuesta sea individual. En el caso de que sea individual, esto es, por ejemplo, también está destinado a chicos que ya están recursando o bien que han entregado sus trabajos tendientes a rendir en una mesa libre y que no han podido rendir o les fue mal, están habilitados a que presenten su propuesta de investigación en este apartado que es entrega de propuesta individual. Bien, dicho esto, yo creo que está lo suficientemente claro cómo vamos a continuar en lo que queda del cursado. Ustedes recuerden que en la actividad número 8 tienen todo lo que es la parte del diseño de tipo humanístico, de tipo interpretativo, donde no solo analizamos cuáles son las características que tiene una investigación cualitativa, características, los criterios de calidad, cuáles son las distintas técnicas de recolección de datos, directas, indirectas, sino también cómo se plantea un problema de tipo cualitativo puro. De más está decir que estas dos clases son un requisito para el rendir el segundo parcial. Espero haber sido lo suficientemente claro. Estoy a disposición. Pronto, bueno, voy a estar con ustedes. Y cualquier inquietud que tenga, por favor, me lo hacen saber. Desde ya, muchas gracias y espero haberles sido útil. Gracias y estamos en contacto.